En este episodio de Dakini Skydancer nos sumergiremos en uno de los caminos más sofisticados y fascinantes de la tradición espiritual, el budismo tántrico. El tantra auténtico, muy lejos de las interpretaciones superficiales y de índole sexual que surgen en Occidente, no busca escapar del cuerpo ni reprimir los sentidos. Busca revelar cómo aquello que normalmente nos ata al deseo también puede convertirse en una puerta hacia la conciencia despierta. No es casualidad que conversemos sobre este tema bajo la energía de una luna nueva en Tauro, un signo de tierra profundamente ligado al cuerpo, a los sentidos, al placer, a la belleza, a la sensualidad y a la experiencia encarnada de la vida. Tauro nos recuerda que la espiritualidad no necesariamente ocurre lejos del mundo material, sino a través de él. A través del tacto, de la respiración, del deseo, de la presencia, del gozo y de la relación íntima con la existencia. Y bueno, el verdadero tantra no busca rechazar el cuerpo ni escapar de la experiencia humana, busca transformarla. Enseña que incluso aquello que normalmente consideramos un obstáculo, el deseo, la emoción, la pasión, el miedo o la intensidad de vivir, puede convertirse en camino hacia el despertar. Y justo aquí es donde se integra la figura fascinante y misteriosa de las dakinis, mensajeras entre dimensiones, catalizadoras del despertar. Una energía feroz de conciencia, transformación y sabiduría salvaje, con inteligencia intuitiva que aparece para romper ilusiones y atravesar el ego. En las tradiciones del budismo tántrico se dice que las dakinis danzan en el cielo porque representan la mente libre, salvaje y despierta. Una conciencia que ya no vive aprisionada por el miedo, la identidad o el apego. Junto a mi invitado especial de este episodio, en esta luna nueva en Tauro, exploraremos algunos de los aspectos más profundos, secretos y reveladores del tantra budista, en una conversación íntima y reveladora sobre lo que realmente es el budismo tántrico. Bienvenida y bienvenido a este episodio de Dakini Skydancer. ¿Quién es Alan Murillo? Alan es mi amigo. De pocas personas que conozco puedo decir que es mi amigo del Dharma. Y Alan es mi amigo. Nació en Ciudad de México y es traductor profesional egresado del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores en Ciudad de México. Alan trabajó como traductor de textos legales y financieros por 35 años. Es estudiante del budismo en Casa Tibet desde 1997, instructor de Dharma en Casa Tibet desde 2004. Y por otro lado, Alan ha impartido numerosos cursos sobre budismo y meditación, tanto en Casa Tibet como en otros centros. Alan es traductor de varios libros sobre budismo, así como textos y enseñanzas para diferentes maestros y maestras. Alan, querido, bienvenido a este episodio de Dakini Skydancer. ¿Cómo estás? Clara, querida, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a Dakini Skydancer, a este podcast maravilloso, en el que justo tú estás dando a conocer aspectos que a todos nos resultan útiles y es una visión distinta a este mundo tan consumista, tan materialista, tan enfocado justo a quedarnos nada más en los sentidos. Y como bien dices en tu introducción, el budismo tántrico no está peleado con los sentidos, sino que es un camino hacia algo mucho más profundo. Entonces, gracias y espero que tu audiencia esté muy contenta y que les queden claros algunos conceptos que vamos a trabajar aquí, sabiendo que el budismo en general y el budismo tántrico es un tema vastísimo y que yo sé muy poquito, pero te agradezco tu confianza.
No, gracias a ti, Alan, y sobre todo que mira, la audiencia de Dakini Skydancer son compañeros y compañeras de vida por muchos años, así es que nos van a escuchar dialogando personas que han estudiado Ayurveda conmigo desde tiempo atrás, incluso algunas personas con quien he tenido la oportunidad de guiarlos, ¿no? A través de su práctica, de un estilo de vida consciente, Alan. Y muchísimas de estas personas saben que yo inicié mi camino del Dharma oficialmente a través del budismo. Incluso como tú sabes, Alan, pues recientemente hice un viaje nuevamente a Asia con Juan, mi pareja, quien tú conoces, y tú y yo nos hemos reunido por años, y me has jalado las orejas y también me has sentado en mi lugar y también me has dado la libertad que yo requería, esa guía de un maestro. Y con tu acompañamiento y pues tu cariño, yo he logrado también integrar como pues toda esta curiosidad que yo he tenido, no solo en el budismo en sí mismo, Alan, que es muy bendecido que tú y yo nos integremos en esta vida y nos unamos en diálogos a través del budismo, pero tú sabes que he sido muy curiosa, obvio, de la Ayurveda, pero también de querer combinar de dulce de chile y de manteca a través de pues el budismo, el Vedanta, y eso pues yo sé que hace una curiosidad muy particular y por eso es que las dakinis me han llamado la atención también porque la siento una energía rebelde como la mía. Entonces, Alan, no tengo más que decirte que con tu sabiduría vamos a poder ir como abriendo estos pétalos como de la flor de loto, ¿no? Así abriendo capas y capas y capas, porque la intención es que precisamente un tema tan profundo, tan interesante como es el budismo tántrico, también lo podamos desmitificar, Alan, porque hay una mala concepción en palabras tan claras y tan usadas como es tantra. Entonces yo quisiera empezar preguntándote, pues, ¿de dónde viene precisamente esta confusión? O sea, ¿qué es el budismo tántrico? ¿Por qué mal usamos esta palabra cuando es algo tan sagrado, tan milenario y tan revelador como es el budismo tántrico? Mira, básicamente esta confusión de lo que es el tantra en general, tanto el tantra hindú como el tantra budista, es un fenómeno muy de Occidente. Es decir, este tipo de concepto de asociar al tantra, básicamente como yo he visto, es como con sexualidad, pero ni siquiera con un tipo de sexualidad como más sublimada, sino se ha vuelto así como moneda de uso común y más bien es como el pretexto para realizar cierto tipo de prácticas y ponerles el nombre de tantra, ¿no? Y entonces volverlo algo como muy exótico cuando en realidad sí es una sexualidad que está perfectamente bien, ¿no? El budismo en general y el budismo tántrico en particular no es mojigato, no es moralista, no ven la sexualidad algo ni pecaminoso, nada de eso, pero claro que se utiliza, pero es en contextos muy, muy específicos. Podríamos, si me permites, y como traductor que soy y que me encanta explorar de dónde vienen las palabras, podríamos darnos una idea un poquito más precisa de lo que es el tantra por la etimología de la palabra tantra. Creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? La palabra tantra en su etimología, bueno, tantra es una palabra sánscrita, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, que tantra es una palabra sánscrita. Y lo que quiere decir la primera parte que es tan, justamente, tan quiere decir como tejido, como hilo. Eso es lo primero que quiere decir, así de fácil, tejido o hilo, ¿no? Y la segunda parte que es como el medio a través del que se hace algo. Entonces podríamos decir que tantra figurativamente es como un telar, ¿no? En donde justamente todos los diferentes hilos que son los diferentes sistemas, metodologías, etcétera, que nos han ido heredando pues todos estos grandes maestros y maestras de la India. Es como este entramado que nos permite entender nuestra mente, nuestras tendencias desde otro lado. Por el otro lado, también Tantra te da la idea de que como un hilo es algo continuo.
es algo que no se interrumpe. Esto lo que nos da la idea es que utilizamos justamente a la mente en todos sus aspectos, inclusive en los aspectos que podríamos decir como el enojo, el deseo, el miedo. Todo se utiliza en ese hilo para llevarnos a descubrir que somos mucho más que eso. Que esas, por un lado, emociones que podríamos catalogar desde una perspectiva negativa o aflictiva, en realidad lo que están mostrando es la manifestación, la expresión de una energía mucho más profunda, ¿no? Y que esa está siempre ahí, siempre está presente, ¿no? En tibetano la palabra que utilizaron para traducir tantra es gyu, y gyu quiere decir también continuidad, es ese hilo de continuidad. Entonces eso ya nos empieza a dar una idea muy distinta a sexualidad, ¿no? O más bien sexo, en pocas palabras. Entonces otra cosa es todo un sistema de prácticas en donde la base es la transformación, justo lo que decías al principio, la transformación de todas las emociones, de todas esas energías o pulsiones, si le quieres tú llamar, biológicas, vitales, que no se ven como algo negativo en sí mismo, si bien si no se saben canalizar y utilizar, sí te llevan a una percepción en la que te quedas encerrado en eso. Más bien el tantra es transformar todas esas pulsiones y todas esas tendencias, toda esa riqueza, paleta enorme de emociones y de pulsiones y de intenciones, cómo transformar todo en nuestra vida cotidiana, no solamente en un entorno, entre comillas, espiritual, en algo que nos sirva para descubrir quiénes somos en realidad. Y ya lo veremos con un poquito más de detalle, pero las dakinis son, y las dakas en su aspecto masculino, dakinis en su aspecto masculino, son, digamos, energías que nos permiten acelerar en cierto nivel de práctica, nos permiten acelerar aún más ese proceso, ¿sí? El tantra es como un fast track, es como una manera súper acelerada, pero por lo mismo, como un coche de carreras, no sabes cómo manejarlo. Claro. Se te va. Sí, llega rapidísimo, pero si no sabes cómo manejar, si no eres un piloto, pues te vas a matar. Eso es lo más probable. Es budismo tántrico o hinduismo tántrico, pero específicamente budismo tántrico es, claro, la idea fundamental es llegar a ese despertar, esa transformación profunda, pero a través de medios muy particulares que no están divorciados de un tipo de enfoque más gradual, ir poquito a poquito construyendo para que lleguemos a ese punto en donde ya potenciemos justamente esas tendencias y eso que está ahí listo, el deseo, por ejemplo, está listo para ser transformado en gozo y en sabiduría y en muchas cosas. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tendría que decir, que Tantra no tiene nada que ver en ese sentido como el sexo habitual, ¿sí? Nada que ver. Claro, o sea, estrictamente la palabra no tiene nada que ver con una connotación sexual. Nada. Y como tú sí mencionaste ahorita, y yo lo dije al principio, Alan, el tema, por ejemplo, pues bueno, a ver, como seres humanos nos encontramos y nos enfrentamos todos los días precisamente con este triple veneno, sí, ¿no? Que dentro del budismo nos deja ver que ante el apego o la aversión o la propia ignorancia es que encontramos esa infelicidad, esos retos, toda esa disruptividad de la vida que incluso nos lleva a la enfermedad, ya hablando del cuerpo físico. Correcto. Entonces, cuando hablamos de abrazar las prácticas tántricas de manera sencilla, Alan, porque obvio sé que esto es un nivel de profundidad de las prácticas budistas que no es lo común y corriente, ¿no? Que es en un libro sencillo de budismo básico y aprende a cantar el Om Mani Padme Hum y entonces ya con eso te vuelves un ser compasivo. A ver, no, estamos hablando de algo serio, profundo, que verdaderamente te enfrenta a tus demonios. Eso sería sí, como una manera también correcta de decirlo, correcto. Alan, de decir, oye, wow, existe un camino dentro del budismo, que es este budismo tántrico, que me va a permitir agarrar el hilo conductor con todo aquello que me hace también un ser con confusión. Correcto. O sea, sí va por ahí, Alan. Sí, y entonces... Totalmente, wow. va por ahí. Y otro punto del que es importante
es que en el budismo tántrico se parte, en general en el budismo, pero en el budismo tántrico se parte de un principio fundamental de nuestra pureza original. Es decir, la mente en su estado original es pura. Todo lo demás podríamos llamarle, es un despliegue, es un juego de energías que al olvidarnos quiénes somos, al olvidar nuestra pureza original e identificarnos con una personalidad específica, limitada, concreta y muchas veces autodevaluada, que ese es nuestro problemita, ¿verdad? Así es. Se nos olvida esa pureza. Entonces, al olvidarnos de esa pureza, nos identificamos con aspectos de nosotros que no son realmente lo que somos, ¿no? Nos identificamos, por ejemplo, con las emociones aflictivas, con los celos, con la envidia, con el deseo exacerbado o tóxico. El deseo en sí mismo no tiene ningún problema, pero cuando ya es tóxico, cuando ya es neurótico, claro. El enojo también tiene su función, es energía, pero esa energía se trastoca al quererlo meter en una personalidad y en querer, ¿cómo diríamos?, imponernos a los demás, e imponer nuestros deseos, e imponer nuestras personalidades y nuestras tendencias y preferencias. Ahí es en donde esa pureza maravillosa la metemos en un cajón con el que desgraciadamente nos identificamos. Ese es el problema. Wow. Querido Alan, pues mira, a ver, parte de abrir estos pétalos de esta flor de loto de la conciencia despierta, de la conciencia búdica, es que primera, budismo tántrico, ya lo dijimos, reiteramos, no tiene nada que ver con una connotación sexual. Y de ahí nos lleva entonces a observar, o es un vehículo para que nosotros podamos observar nuestra pureza. Eso ya me suena muy esperanzador, ¿no? Porque entonces, pues digo, es como voltear a vernos más allá de la dualidad y de la propia confusión y decir ni bueno ni malo, ni bonito ni feo, ni luminoso y oscuro, ni sol ni luna, ni Tauro ni Escorpio. O sea, olvidémonos de todos esos conceptos y vayamos a través del budismo tántrico a reconocer que somos pureza y somos luz. Así es. ¿Cómo empezar este camino, Alan, si las personas que nos están escuchando? Primera, puede haber quien no sabe nada de budismo. Claro. Habrá quien de nuestros compañeros de Casa Tíbet por años diga, oye, wow, ya quiero que esto tenga más substancia porque me gusta que Alan y Clara estén hablando de esto. ¿Cómo hacer una invitación a dar los primeros pasos para, pues no sé, si buscar el budismo tántrico de bote pronto o hay que empezar por un camino más sencillo, menos complejo? Y no me estoy desviando de hablar de budismo tántrico, nada más si quisiera parar aquí para que lo que estamos hablando suene alcanzable para todos aquellos que incluso no sepan nada de budismo. Fíjate que eso es bien importante cuando nosotros, de nuevo, pongo el ejemplo del auto de carreras. Pues sí, claro que el auto de carreras te va a llevar a 300 o 400 kilómetros por hora, pero para eso necesitas un entrenamiento a lo mejor de 10 o de 15 años, empezando por tu cochecito normal y de ahí pasas a otro un poquito más rápido y así. Es lo mismo, este es un sistema. Y como todo sistema tiene sus pasos, tiene su metodología. No es importante también, no es una cuestión de creencias. O sea, tengo que creer en esto, no. Es, aquí están las herramientas. Obviamente hay un marco teórico, ¿sí? El budismo parte, por ejemplo, de nuestra naturaleza como pura, como luminosa, la mente como algo luminoso, ¿sí? Que se desvirtúa por una mente ordinaria que digamos piensa en términos de yo, mío, para mí, tú, etcétera, esta dualidad de lo que hablamos, ¿no? Nosotros y ustedes, etcétera. Entonces, lo primero es tener una base teórica de lo que es el budismo más, digamos, entre comillas, sencillo. No es que sea sencillo, pero digamos el budismo teórico un poquito más accesible para nosotros y hablar en términos de lo que es un budismo gradual, ¿sí? Es decir, es una etapa, sí, perdón, estas son etapas que se van recorriendo. El Tantra, estamos hablando ya de, digamos, el penthouse, podríamos decir, ¿no? Si ponemos la analogía.
Sí, pero no claro, sí, podemos sí, pasar sí. de cero al penthouse, pues no se puede. Entonces, primero tienes que No, construir no. los cimientos, y si tus cimientos no son profundos y no son estables y no están bien calculados, pues todos los pisos, desde el primero hasta el penthouse, van a ser endebles. Y por eso algunas personas en Occidente, porque para nosotros todo es rápido, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser inmediato, Ujú, todo, comida ujú, rápida, café instantáneo. ujú, Da mucha ujú. flojera, no, yo quiero llegar al tantra, pues porque es lo más rápido. Pero espérate, tienes que empezar por qué es lo que te dice el budismo sobre tu mente, cómo cultivar la compasión, la bondad, un corazón más altruista, más abierto, ir rompiendo a través de muchas metodologías este aferramiento a una identidad distorsionada, autodevaluada, ir encontrando Mm, este potencial primero poquito a poquito, como un saborcito, ya. y a partir de ahí, más No, confianza. pero Alan, pero a ver, hasta el propio budismo tántrico, con la mala connotación de la Mm, sexualidad, es algo para colgártelo como una exactamente. medalla. Entonces, perdón, pero yo practico sexo tántrico, entonces yo puedo tomar el elevador rapidísimo del piso 0 al piso 5. Entonces, a ver, no, 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 desconfundámonos. Virtudes de alta vibración. Así les llamo Muy yo, bien, Alan, porque en el muy budismo bien. yo aprendí que los 4 inconmensurables no son virtudes cualquiera. Ay, es que yo soy tolerante con mi mamá, ahora que es el Día de las Madres, ¿verdad? No, no es que yo soy tolerante o yo soy paciente. A ver, esas son como los básicos de los Así es. básicos preliminares para poder practicar el amor compasivo, el Así amor es. bondadoso. Entonces, esto que tú nos estás diciendo me parece relevante para entender que si queremos llegar al penthouse, primero hay que pasar por todos estos procesos que amorosamente, cuidadosamente y Sí, organizadamente el budismo nos los enseña, Alan. exactamente. Es que ese es el Entonces punto. te escuché y disculpa que sí te No, qué interrumpí porque bueno. me parece puntual volver a integrar estos conceptos que no son bien entendidos, son misconceptions, totalmente malentendimientos, y que entonces ya escuchándote, ya me estoy imaginando yendo pues al piso 1, al piso 2, al piso 3, y si tengo bien los cimientos, pues entonces ya puedo pretender llegar al penthouse, Alan. Correcto. Y aquí me atrevo a hacer una conexión con personas que saben que yo llevo grupos a la India, Alan, ¿no? Y entonces, ay, Clara lleva gente a hacer panchakarma, que son los procesos más profundos desintoxicativos que existen en el Ayurveda. Ah, pero entonces hay quien se le ocurre decirme, Clara, yo quiero una consulta porque quiero hacer panchakarma en mi casa. Y yo lo único que puedo es botarme de la risa, Alan, porque no existe manera de que tú hagas panchakarma en tu casa tú solito. A ver, no hay forma. Eso requiere ponerte en manos de los expertos, aprender a autogestionar una serie de procesos internos de nutrición, de alimentación, de hábitos, etcétera. Ya platicaremos de esto un poquito más adelante tú y yo, en el cuidado del Sí, cuerpo, en cómo podemos utilizar el cuerpo como un sí, vehículo. exacto. Y yo lo veo, esto que te estoy diciendo, como parte de verdad frenarnos en seco a nosotros mismos, que seamos respetuosos con los procesos de pausa que nos Ujú, marca en este caso el budismo, Alan. correcto. Entonces, discúlpame que me alargué yo un No, poquito en no, por externar favor, es esto. importante que lo Mm, aclares. Me gustaría que retomes desde donde Sí, estabas, hablando justamente de lo que requiere esta práctica, para entonces poder pretender que en un momento y seguramente pronto, Alan, porque a mí no se me olvida cuando Tony, nuestro lama, nos decía que el nivel de arrepentimiento que nosotros podemos tener en esta vida ante la confusión, ante el daño que hemos hecho, ante lo que sea que no ha sido lo más virtuoso, puede ser tan profundo que nosotros podemos alcanzar la iluminación en esta misma encarnación. es correcto. Entonces, Sí, yo quiero que tú nos inspires
para que realmente veamos en qué y cómo el budismo nos ofrece estas herramientas y eventualmente el hilo conductor del tantra se manifiesta. Híjole, ahí de verdad es que es apasionante todo esto y qué bueno que me vas como canalizando y esto. Y antes de seguir, sí quería puntualizar esto. Para llegar nosotros a la práctica del tantra tenemos que tener por lo menos 2 requisitos. El primero es que el tantra no se practica para nuestro propio beneficio exclusivamente. Claro que lo vas a practicar para tu propio beneficio, porque si no, ¿cómo vas a ayudar a los demás? Pero el objetivo fundamental es ayudar a los demás. Es decir, que yo sea un vehículo para que esté lo mejor posible y que tenga la mayor cantidad de herramientas posibles para ayudar a la mayor cantidad de personas o seres posibles. Esa es la base. A veces, de nuevo, se piensa el tantra como una manera para gozar cosas o para... No, es eso. Es una enorme responsabilidad, mi querida Clarita. Entonces, eso es punto 1. Y el punto 2, reiterar lo que acabas de decir, tener la paciencia y la visión a largo plazo de ir aplicando paso a paso todo lo que nos van diciendo nuestros maestros, todo lo que nos va indicando la tradición. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que nos dice? Primero va esto. Es como un motor. Tienes que irlo armando en cierto orden. No puedes tener un motor así de la nada. Entonces, eso es muy importante. Entonces, tener humildad, tener claridad. Nuestra motivación tiene que ser estar lo mejor posible nosotros para poder ayudarles. Entonces, empezar por esto, por prácticas y por conceptos fundamentales como, por ejemplo, el nosotros ir generando bondad y cariño y conexión primero hacia nosotros mismos, auténticos. Eso va a ser la base de todo lo demás. Si no hay un trabajo de bondad y de cariño hacia nosotros mismos y cada vez hacia más personas y seres, lo que nosotros llamamos camino espiritual va a ser una farsa, básicamente. Claro, es una careta. Es una personalidad más. Un maestro le decía, es materialismo espiritual. Utilizamos la espiritualidad para afirmar todavía más esta personalidad, yo soy más importante. O si estamos, como lo decías tú, practicando el budismo tántrico, según nosotros, yo soy muy importante, yo soy especial, yo soy mejor que los demás, porque no tengo que pasar por el primer piso y el segundo. Entonces, humildad, ¿qué es lo que nos dice toda la misma tradición? ¿Qué va primero? Y tener esa paciencia y es como una especie de, tú lo vas a entender muy bien, es una desintoxicación de un montón de conceptos que tenemos y que venimos cargando culturalmente, familiarmente, como especie. Traemos un montón de conceptos que lo que están haciendo es obstaculizar esta pureza natural, esta luminosidad natural. Pero todos nosotros, y como bien dices, tenemos ese potencial para llegar al despertar muy rápidamente. Si hacemos nuestra chamba en una sola vida o en muy poquitas vidas, pero el punto no es que sea más rápido o más lento, porque de nuevo los occidentales estamos muy metidos en el tema de la rapidez. No es que sea más rápido, lo más importante es que sea bien hecho, que esté bien hecho, que los cimientos que no se ven estén bien. Bueno, y por otro lado, Alan, que empecemos ahorita, Alan, porque mira, híjole, me llegan muchas ideas y recuerdos, no solamente memorias de todos los años dedicados al estudio del budismo en nuestra sangha, en nuestra comunidad de Casa Tibet, pero también me llega como interconexiones con otros aspectos y temas, voy a decirlo así ahorita, de índole mundial. Sí. Y digamos que hace 2 episodios, Alan, yo hablé en Dakini Sky Dancer de realmente esta conciencia colectiva, de cómo yo puedo sumar a este proceso colectivo. Creo que este tema del budismo tántrico no debe de quedar alejado en ningún momento de la aspiración que yo puedo sentir ahorita en este momento, escuchando a Clara y a Alan hablar, o
como sea que nos inspire esto a continuar con el camino en el que estamos, porque todo se interconecta. A reconocer nuevamente la aspiración de no solamente ser amoroso y humilde conmigo mismo, como tú nos lo estás diciendo, pero de a de veras, no de los dientes para afuera, nada más. Realmente me doy cuenta a través de la Ayurveda, Alan, que nos dañamos mucho. Consciente o inconscientemente seguimos intoxicándonos, seguimos haciendo elecciones de estímulos no conscientes para vivirnos y habitarnos en un cuerpo que sea un templo pues más limpio, más digno de esta pureza y de esta budeidad que somos, ¿no? Entonces me viene todo esto, Alan, y me viene justamente nada más recordarnos que si estamos hablando de budismo tántrico es porque justo lo que queremos es que haya esa aspiración a tener un camino genuino a través de una joya preciosa que es el budismo, que para mí ha sido, Alan, y para muchos que tú y yo conocemos, verdaderamente el camino más limpio, más puro y más organizado hacia la coherencia de lo que pienso, hablo, acción. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, Alan, a mí me gustaría que todo esto lo sintamos, reitero, al alcance. Pero por otro lado me viene que hay tanta oferta allá afuera, ¿no? Porque pues esto pasa en todos los ámbitos, Alan. O sea, ahora pues no quiero que esto suene jamás como algo donde yo minimizo las bondades de que ahora la sabiduría oriental esté al alcance de todos, pero de ahí a que entonces ahora yo sea maestro y enseñe y entonces yo ya de cursos de 20,000 cosas, eso es otro boleto, ¿no? Yo creo que siempre es como el terapeuta responsable que va a su propia terapia porque tiene que seguir trabajando en sus propios procesos personales, ¿no? Entonces, tengamos esta humildad para reconocer que a lo mejor lo más recomendable, y no sé si así sea, Alan, oye, yo quiero budismo tántrico, entonces me meto a Google y googleo Escuela de Budismo Tántrico. Entonces, mi pregunta para ti, Alan, es, si aunque yo busque esto porque me llama la atención y porque siento una conexión profunda con lo que estamos hablando, así yo busque budismo tántrico, una escuela responsable me va a llevar por la vía de tomar el elevador al paso 1, 2, 3, 4, 5. Correcto, ¿verdad, Alan? O sea, está perfectamente correcto. Bien, porque si me invitan entonces al curso fulano de iluminación con budismo tántrico en un fin de semana, es una farsa, ¿verdad? Básicamente es una farsa. Una cosa es que puede haber cursos en donde dice, una introducción al tantra en donde el maestro o maestra te va a decir, mira, pues te va a explicar de una manera como con manzanitas para nosotros. En primer lugar, todos los requisitos. En segundo lugar, te va a explicar que hay diferentes tipos de tantra. En el budismo tántrico hay 4 tipos diferentes. Podríamos decir el inicial, luego un poquito más avanzado y el último que sería como el tantra yoga más elevado, ¿no? Y en el tantra yoga más elevado, ahí sí se puede utilizar la sexualidad, la energía de la sexualidad, que es muy distinto al sexo, completamente diferente. Pero no puedes tener esas prácticas si primero no utilizaste y practicaste las bases del tantra, y tampoco puedes hacer eso si no tienes toda una guía de un maestro o una maestra calificada. Entonces estamos hablando de muchos años. Si alguien te promete, efectivamente, qué bueno que lo dices, ¿no? Un fin de semana de budismo tántrico, o peor aún, ¿verdad? En un fin de semana un curso de sexualidad tántrica, no vayas. Si lo que quieres es ir a ligar, está bien, no hay ningún problema. En una de esas. Claro. Eso no va a ser budismo tántrico. Ok. Fíjate, wow, me encanta, Alan, porque además quisiera ahorita para igual y marcar como un poco una pauta hasta donde vamos, Alan. Así, paso 1, 2, 3, no sé cuántos serían, pero los que te salgan espontáneamente.
de decir, a ver, vámonos para acá, hey, atentos, pasito 1, 2, 3, Sí. llévanos de corridito Ok, bien. hasta llegar a un corte donde estamos ahorita, ¿sí? Ok. Paso 1 es lee libros que sean de maestros o maestras calificados, o sea, que sean auténticos. En el budismo es muy importante lo que se llama el linaje, ¿verdad? Y dices, ay, suena como muy exótico. No es nada exótico. En Occidente tenemos cosas igual. Si vas a estar en la universidad y vas a tomar una materia con algún maestro o maestra, pues, ¿qué es lo que haces? Pues a ver su currículum. ¿Cuál es su currículum? ¿Con qué maestros estudió? ¿Qué ha hecho? Claro. ¿Verdad? Entonces, no, pues este sí está pesado o esta sí está pesada, ¿no? Y entonces ya, entonces primero investiga. Pero si no sabes, pregunta a alguien que ya esté en el budismo y que diga, no, mira, no. Muy bien. Ese es medio charlatán. Siempre ha habido charlatanes, tú lo sabes muy bien. En la India hay un montón de charlatanes. Y en el Tíbet había muchos charlatanes. Sí, y sin pena, y que eso no nos haga imperfectos. Parte de la perfección es ser imperfectos y que en todas las escuelas de todas índoles, de todas filosofías, hay charlatanes. Entonces eso es lo primero. Entonces investiga. 2, lee textos que sean adecuados, ¿no? Que sean sencillos, que sean, no te vueles con muchas cosas. Budismo muy sencillo, los primeros pasos. Si puedes, entra, por lo menos toma un curso de lo que es el budismo en cualquier escuela que tú quieras. Ahora hay mil escuelas, ¿verdad? Prestigiadas, buenos maestros, buenas maestras. Hay muchas cosas en YouTube, nada más que si vas a seguir un curso en YouTube, pregunta, ¿quién es ese maestro? Entra a Google y si hay algún tipo de que es que este maestro o maestra, pero especialmente maestros, hombres, es medio controversial porque entonces no, ese no. Si es medio controversial, mejor ni le entres ahí, mejor uno que sea. No, porque de los buenos maestros, Alan, y digo buenos que realmente son genuinos en su linaje y en sus enseñanzas, no vamos a encontrar nada controversial. De eso yo tengo certeza. Exactamente. No vas a encontrar nada controversial. Eso es uno. Entonces, si puedes entrar en contacto con un maestro, con una maestra viva, ¿no? Ya no un libro, porque en el libro está bien, te puede dar, pero no es lo mismo la presencia de un maestro o una maestra. Entonces, si tienes esa conexión, a lo mejor no la tienes, pero si tienes esa conexión con el Buda Dharma, con el budismo, pues entonces empiezas ya en la escuela que tú quieras y en el centro que tú quieras, empieza ya un caminito y ellos te van a ir guiando. Muy bien. ¿sí? Y cuando llegue el momento de practicar lo que se llama trabajo con figuras meditativas o deidades que se llaman, eso ya llegará en su momento, pero la base es bondad, compasión, sabiduría, claridad. Darnos cuenta de que constantemente estamos proyectando sin darnos cuenta un montón de realidades que son falsas, ilusorias, para empezar sobre nosotros mismos, que ese es el tantra, ¿verdad? Y sobre los de entrada, claro. Digo, idealmente en el tantra se te enseña, o se les enseña a los practicantes, yo no soy un practicante de tantra, pero es que te veas a ti y a los demás literalmente como dioses y diosas, no dioses y diosas en el sentido del Olimpo o de no eso, sino de pureza total, que te veas a ti, pero de verdad, como dices tú, ¿no? Como un ser completo, eso es muy importante. Se te va enseñando en general el budismo que no eres incompleto, que no necesitas nada ni nadie, ya estás completo. Entonces empezar por completarte tú y que veas en los demás no un vehículo ni un medio para satisfacerte tú y tus carencias, sino un medio para poder dar y reconocer lo divino, lo puro, como le quieras llamar, ¿sí? Pero ya estamos hablando, como dices tú, ya de los últimos pisos. Entonces, claro. Sin embargo, Alan, pero es una aspiración bondadosa y es una aspiración que requiere también un entrenamiento para que verdaderamente seamos vehículos de amor, compasión, bondad, empatía y que de esa manera realmente podamos ayudar al mundo, a la humanidad. ¿No? Como hoy aparte se nos está realmente abriendo cada vez más portales de que verdaderamente podamos sumar
en conciencia a esta ayuda, ¿no? Humanitaria. Entonces, me parece algo muy, muy, muy sabio, Alan. Yo te sigo escuchando. No, me gracias. recuerdas, no, me recuerdas estos pasos. Yo nada más haría aquí una acotación, no solamente es hacia la humanidad, sino a todo ser vivo, hacia todo ser vivo. Claro. O sea, en el budismo se plantea todos los seres humanos y no, es muy sencillo, todos deseamos estar bien. A nivel de necesidades, todos, absolutamente todos somos iguales. El problema está en las estrategias que utilizamos y cómo definimos el bienestar. Ese es nuestro enorme problema, ¿verdad? Entonces, a nivel... No, bueno, que ya, sí, no, entramos en un tema de percepción que dentro del budismo es en el budismo el tema de la percepción, ¿no? Es básico, porque el punto de vista de la percepción es lo que determina todo. Cómo piensas, cómo reaccionas, tus emociones. No pensamos ni sentimos en el vacío. Todo proviene de condicionamientos. Claro. Y eso es fundamental en el budismo en general y mucho más en el budismo tántrico, en donde, de nuevo, ya ves el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Oye, Alan, y entonces me viene ahorita así como un pétalo de la flor de loto súper grande, que es así un macro pétalo, una macro visión, que a lo mejor pudiera ser, percibo esto, ¿no? Porque a mí me sucedió, Alan, que conforme empecé a tener esta claridad de todo lo que tú estás hablando a través del budismo, llegó un momento, Alan, en que sentí mucho miedo porque dimensioné todo lo que no había hecho correctamente. Y yo soy una persona, tú me conoces, Alan, que me autoexijo mucho, ¿no? Entonces, de repente me viene esta idea de que si a través de todo esto que tú nos compartes y irnos en un proceso ordenado, pudiera ser que primero venga esta macroconciencia de mucho que cambiar, de mucho que mejorar, de mucho que, híjole, no he hecho coherentemente. Y parte del proceso de ser amorosos con nosotros mismos es ir limpiando, decantando, purificando. De hecho, es parte de las prácticas que nos enseñan en el budismo, justamente purificar desde la mente hasta llegar a este punto que tú dices, Alan, donde de repente digo, wow, me abrazo como un ser imperfecto porque estoy ya consciente y entonces me empiezo a dar cuenta de eso que tú decías ahorita, ¿no? O sea, ya estoy más cerca de vivir en coherencia, ¿no? Y de por lo menos parar de seguir intoxicándome y de seguir haciendo daño a otros. Entonces, Alan, nuevamente, esta Dakini que le encanta decir las cosas burdamente. O sea, aquellos que dicen, practico budismo, ya deja tantra, ¿no? Pero yo practico budismo, practico hinduismo, soy súper estudiante de Vedanta o lo que sea, ¿no? Pero maltrato a mi animalito y dejo a mi perro en la azotea todo el día. O, wow, ¿qué me puedo imaginar, Alan? O sea, con la propia familia, ¿no? Entonces es de dejar tener ese engaño de que todo tiene que ser re bonito y de que todo tiene que ser bien bonito hacia afuera y pues candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Porque el gran reto, Alan, entonces está en hacia todos los seres sintientes, a todos, sin distinción. Y los que te caen gordos, los que no te caen gordos, no quiere decir de nuevo que estemos de acuerdo o que justifiquemos las acciones negativas o crueles de otras personas. Pero en el fondo vamos a decir, esa persona está sumamente confundida y lo que necesitamos hacer, como hoy justamente veía un pequeño clipcito del Dalai Lama, lo que tenemos que hacer es distinguir entre la acción y el actor. La acción que tenemos que hacer, si es negativa y podemos hacerlo, detenerlo, definitivamente. Tenemos que poner límites, ser asertivos. Si hay injusticias, protestar, sumarnos a campañas. También eso es muy importante, ¿no? El budismo no nada más es estar en tu burbuja meditando. Como tú lo dijiste, estamos interconectados. No podemos sustraernos a la realidad de tan terrible en la que estamos viviendo. Entonces,
todos esos puntos, pero no condenar a la persona. La persona sigue teniendo el mismo potencial que tú y yo. Es el mismo potencial, pero muy oscuro, ¿verdad? Entonces, ahí es donde surge la compasión. Okay. Entonces, sí, también muy importante. Y todo eso nos va a ir llevando, preparando para el budismo tántrico. Sí, no es un lujo. Todo esto que parece como tan sencillo y tan, lo tenemos que aplicar y volvernos eso, encarnarnos eso, la congruencia que tú estabas diciendo, encarnar eso que estamos diciendo o predicando, encarnarlo. Lo mejor que podamos, no va a ser perfecto. Y está bien. Ok, Alan, perfecto. Oye, como un filtro básico para poder identificar justamente en todas estas prácticas que hoy por hoy están pues cada vez más al alcance de todos y todas, tener nada más presente dentro del budismo tántrico, hay diferentes tipos de prácticas. Si tú mencionaste ahorita, ver emergiendo, ¿no? Estas imágenes de las deidades, que ahorita te preguntaré de las dakinis, porque entiendo que esa es una práctica también a través de las féminas budistas tántricas. Entonces me viene nomás mencionar, a ver, cada vez que se encuentren ustedes con prácticas de este género, cantos, mantras, deidad, o sea, estoy diciendo cosas al azar, ¿no, Alan? Nomás para que no nos confundamos. ¿Qué es y qué no es dentro del budismo tántrico prácticas genuinas? Por mencionar, pues, algunas. ¿No? Las básicas, o sea, lo básico en el tantra es deconstruir la imagen devaluada, limitada que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Conectar con, en el tantra se utiliza además todo, el habla, la mente, el cuerpo, a muchos niveles, aprender a sostener esa, digamos, aunque sea un ratito, ese reconocimiento de la pureza primordial a través de alguna figura X, hay 1000 figuras, ¿no? Convertirme, o sea, darme cuenta de que en realidad esa figura que está enfrente de mí y yo no somos diferentes. Esa figura representa, refleja mi propio potencial. Unirnos a eso y por un instante, te estoy así como resumiendo, por un instante no conceptual, yo soy eso. Es más, el yo ya ni viene al caso. Ya ni viene al caso. No, porque el yo ya es identificación. Claro. Es simplemente estar, punto. ¿No? Y después sueltas y ya, digamos, eso sí, muy rápidamente. Y eso es lo que se llama una metodología que es como un manual para todos, ¿no? En donde vas haciendo paso 1, paso 2, paso 3. Ese manual, podríamos decir, de deconstrucción y reconstrucción, podríamos hablar, de construcción de un yo limitado y surgimiento o perfeccionamiento de una percepción de uno mismo como un Buda, como un ser despierto, literalmente, se le llama en sánscrito sadhana. ¿Ah? Sadhana quiere decir como, en términos modernos, como un manual para lograr algo, para lograr ese reconocimiento de nuestra altura. Entonces no es nada más que me pongo a pensar, sí, soy como Tara Verde o soy una Dakini o soy un Daka. No. Hay una metodología, no es cuestión de creencia, ya hay una experiencia directa a la que vamos arribando poco a poco. No es de un fin de semana, son años de práctica. Pues de hecho tu sadhana se vuelve por mucho tiempo y muchos años, Alan, le vas cambiando y le vas modificando un poquito y cositas así, pero en realidad vas por muchos años perfeccionando. Así es, tú lo sabes sadhana. Muy bien. Es una palabra y sadhana es una palabra que aplica no solamente al budismo, es muy antigua. Y es esa idea de una metodología, no es una creencia, no es una fe, te van llevando de la mano, pero necesitas un maestro o una maestra. No lo puedes hacer solito. Claro. ¿Por qué no lo puedes hacer solito? Dices, pero pues yo sí puedo. No, porque las trampas del ego, las trampas de la neurosis son infinitas. Necesitas a alguien que te diga, a ver, aquí te estás haciendo pato o aquí vas bien. Aquí tienes que meterle más, aquí vas bien, aquí definitivamente no le agarraste.
Por eso la importancia en el budismo en general y el budismo tántrico en particular del maestro o la maestra. No puedes practicar Muy bien. solito. Muy bien. No. El riesgo Muy es bien. enorme. El riesgo de verdad, eso sí los quiero como decirle a tu audiencia, el riesgo es enorme de tratar de hacer estas prácticas muy rápido o uno solo. No hay fast track, no hay atajos. ¿Ok? Eso es importante. Ok. Bien, mi Alan. Bueno, tú dime si ahorita, en base a esto, que ya es mucho, porque podríamos seguir pues sí, profundizando y ampliando y todo, y sin embargo, yo tengo curiosidad por el tema de que yo decidí nombrar este podcast Dakini Sky Dancer, y pues me inspiró Yeshe Soyal, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, nada más de manera, pues yo diría honrosa a las dakinis y a todas las taras y todas las manifestaciones femeninas, que pues que para que no haya confusión, ¿no? En ya ahora cualquiera es una dakini, todo mundo es una dakini. Pues yo digo, a ver, si somos puros y tenemos esa pureza, o yo me identifico también con esas virtudes y cualidades que veo en ese Buda o en ese Jesús o quien sea, ¿no? Que yo logro verlo. Realistamente y honestamente, Alan, ¿tú cómo ves a las dakinis? O sea, ¿qué son las dakinis? O sea, ¿cómo nos conectamos con esa te lo voy identidad? A decir, ahora sí que desde el punto de vista kosher, ¿no? Utilizando la palabra. Kosher, sí, me encanta. Ok, ¿qué es lo que dice la tradición budista tántrica? ¿Qué es una dakini? Una daka, pero en el caso femenino. Dakini es una, hay varias maneras de poderlo entender, pero una es una practicante de altísimo nivel con grandes logros, como tú lo mencionaste, Yeshe Tsogyal, la consorte de Guru Rinpoche, que justamente inspira, ayuda, potencializa, acelera a los practicantes del tantra más elevado, del tantra del yoga más elevado, ¿sí? Ahí es en donde la dakini tiene una función muy particular, ¿sí? Y ahí es en donde sí puede haber lo que se llama el tantra con consorte, que no es sexo, de nuevo. Sí, no, lo entiendo claramente, ¿no? Son prácticas del yoga de la unión totalmente. Exacto, yoga de la unión sumamente elevadas para practicantes que están más allá de la identificación con el deseo, ¿verdad? Con ese deseo compulsivo. No tiene nada que ver. Deseo compulsivo, no. Entonces, literalmente, eso sería una dakini. Es interesante que tú utilices Sky Dancer, porque esa es la palabra que, como se traduce en tibetano, al dakini se tradujo como kandro, ¿sí? Kandro, en tibetano. Kandro. Ka quiere decir espacio o cielo, y dro quiere decir caminar o ir, entonces es literalmente la que va por el espacio. ¿Cuál espacio? El espacio de la mente despierta, que navega, que es totalmente libre ya de todos los condicionamientos, de un aferramiento a una identidad, otra cosa. ¿Podemos ser eso? Sí, ya somos eso, de alguna manera ya lo somos. Ya somos, sí. Claro, y como aspiración está perfecto. ¿Sí? Pero decir, dicho en términos kosher, eso sería una dakini. Ahora, figurativamente puedes decir, bueno, sí, una dakini, ok, una persona es una mujer, cierta, etcétera, ¿no? Está perfecto. Bien. Sí, fíjate, Alan, que en realidad quise que tú lo dijeras de tu sabiduría y tu conocimiento del budismo, porque vengo ya durante muchos episodios, pues como posicionando el nombre de la dakini. En un sentido literal, porque hasta amigas mías nunca hablaban de dakinis y ahora pues a veces hasta ya surgen los temas de las dakinis, entonces es muy interesante. Y me viene ahorita por pues el mes de mayo y que yo honro a la mujer y el mes de las madres y todo, que en realidad, Alan, es muy positivo reconocer, aunque sea aspirativamente, este poder que tenemos, estas virtudes, estas cualidades superiores que tenemos, porque para mí es integrar ese aspecto de que soy puro,
tengo pureza, ¿no? Y por un lado, desmitificar este tema que tú dijiste hace rato cuando viste el short del Dalai Lama, que es, y también pongo orden cuando tengo que poner orden, y también delimito cuando tengo que delimitar. Y mi parte muy marcial plutoniana diría, y a veces tengo que cortar cabezas. Sí. Con mucho amor. O sea, entonces, con mucho amor, Alan, pero a veces no le puedes permitir ya que entre a tu casa a cualquiera. Entonces, ahorita en este momento de vida, creo que también, digamos, bueno, no quiero usar palabras que no sean honrosas dentro del budismo, pero están abiertos para mí muchos portales, Alan, donde tenemos que estar verdaderamente cuidadosos de quién, cómo, a dónde y qué tipo de prácticas, porque fácilmente puedo contaminarme. Y lo voy a dejar ahí. O sea, de información que no es necesaria, de toxinas que no son necesarias, de amistades que no son necesarias, de cuidarnos. Entonces, cuidarnos, sí. Cuidarnos, punto. Y entonces yo me quedo con esta parte, Alan, donde el cuidarnos, y ya sea que yo reconozca esa Dakini, ese Daka, pues bueno, Juan, mi pareja, me dice que soy su Dakini y a mí me encanta que me diga que soy su Dakini, porque para mí no es un chiste. Para mí, cuando Juan me dice, eres una Dakini, yo tengo conmigo misma un compromiso de coherencia, un compromiso de aspirar cada vez más en mi vida a esa libertad y danzar en los cielos, literal, Alan. Y ya de ahí me puedo ir todavía más lejos y aspirar en las prácticas tántricas a que cuando yo me muera, además, esa Dakini me acompañe en los bardos del morir. Y ya me fui muy lejos, ¿no? Padrísimo. Pero bueno, aterrizándolo ahora sí que a nuestra audiencia, Alan, a mí me gustaría hacer un vínculo para abordar ese tema y ya cerrarlo y coronarlo y abrir un pétalo hermoso de esta flor de loto, a integrar las prácticas del autocuidado, Alan, como parte de nuestra vida, ya sea ayurveda, o sea medicina tibetana, o sea medicina china, o lo que sea que sabemos que es un camino igual genuino, de pureza y de etcétera. Entonces, nada más compárteme cómo harías tú ese vínculo, porque también sé que en las prácticas tántricas una premisa, si fuera correcto así decirlo, es que el veneno yo lo pueda convertir en un néctar y que ese veneno pues me pueda permitir, ¿qué digo? O sea, no solo romper mi identidad, sino que ese secreto del tantra, wow, me ayuda a transmutar mis limitaciones. ¿Cómo podemos hacer un poquito esta integración entre mis prácticas ayurvédicas o mi estilo de vida consciente a unirlo con el tantra? No, padrísimo, padrísimo. Es que tú sabes que en general en el pensamiento oriental no hay esta división tajante entre mente y cuerpo, sino mente y cuerpo es un continuo. De hecho, en el tantra se utiliza toda la energía de todo tipo, desde la energía física burda hasta las energías que se llaman sutiles. Eso ya rebasa ahorita nuestra plática, pero se utiliza todo. Entonces, dentro de la medicina tibetana, por ejemplo, que es la que conozco un poquito más, muy poquito, se divide en muchas cosas. Una cosa, por supuesto, es la dieta. La dieta es muy importante, cuidarla, que sea adecuada, que sea equilibrada, que sea sana, que nos nutramos bien. ¿Por qué? Porque eso afecta a nuestra mente, afecta a nuestros estados mentales y emocionales. De nuevo, es un continuo, es un hilo, no es una cosa acá y no. No estamos separados de eso. Entonces, no podemos estar meditando y con acidez y reflujo del aguachile con limón excesivo que me tomé ayer. Las sabritas ahí, no. O las sabritas. Entonces ahí hay un hilo conductor entre cuerpo y mente. Entonces una dieta es muy importante. También el estilo de vida es muy importante, porque sí puedes tener una dieta muy padre, pero si tu estilo de vida es corre, súper neurótico, súper presionado, pues por mucho que tengas una dieta adecuada, tu estilo de vida está desequilibrado. ¿Sí? Y desgraciadamente en Occidente y cada vez más, las personas están muy desequilibradas en su estilo de vida, en su energía. Están muy tensas, están muy ansiosas.
La depresión hoy día está rampante, ¿no? Y quiere decir que son estilos de vida, son también, tercer elemento, hábitos mentales y emocionales tóxicos. Y eso tiene que ver con a qué exponemos nuestra mente. Eso es muy importante también. Y por supuesto, el componente de una vida, no sé si llamarle espiritual, porque luego la gente como que se chifla con esto de la vida espiritual y entonces entonces tengo que ser como el Dalai Lama, tengo que ser como Juan y no sé qué. No. O sea, vida espiritual no quiere decir eso. Vida espiritual es darte cuenta que lo más importante es tu mente y tu corazón. Eso es una vida espiritual. ¿Sí? Lo demás pasa, va a acabar, todo lo demás va a acabar. Pero si tu mente y tu corazón son sanos, completos, te sientes bien, ¿no? Está padrísimo. Y una cosa que también quería decir, que la mujer y el principio de todos, para empezar, todos dentro de nosotros tenemos energía masculina y femenina, todos, ¿no? Y tenemos también partes de órganos masculinos y femeninos. Entonces no hay una separación tan grande. Este es hombre y este es mujer. Punto 1. Punto 2. En el Tantra, la energía femenina está asociada con la sabiduría no dual. ¿Sí? Eso es lo que es la energía femenina. No la mujer. La energía femenina es sabiduría no dual, ¿no? La energía masculina es gozo. Entonces la unión de gozo y sabiduría no dual es lo que potencia todo. Wow. Por eso vemos, algunas de ustedes pueden ver que en el budismo tántrico vemos figuras en lo que se llaman en unión, ¿verdad? En unión. No es una unión sexual, es una unión de energías. Sí, como Samantabhadra y Samantabhadra, ¿no? Que lo que están diciendo es, tú, en ti tienes esa conexión de las dos energías. Entonces ahora que viene el Día de las Madres. De hecho, Alan, va a ser la portada de este episodio. Es la portada de este episodio, nada más para que justo cuando vean la portada sepan que es esto de lo cual tú estás hablando ahorita. O sea, y no están teniendo sexo los budas, ¿no? No, exacto. es una representación de tus propias energías en perfecta unión. Perfecta unión. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? En todos nosotros. Entonces eso. Bien. Entonces, todo puedes llevarlo a tu molino. Cómo vives, qué comes, cuáles son tus hábitos emocionales. Las emociones son muy importantes, ¿no? Y si tienes una vida más allá de lo simplemente material, no es porque lo material sea malo, sino que siempre nos deja con esta cosa de más. Siempre es más. La insatisfacción. Tienes 10, quieres 100. Tienes 100, quieres 1000. No tienes un coche, quieres otro. Es inagotable. Es inagotable. Tienes una pareja, ya quieres otra pareja y no, esta ya no. Así tienes un reconocimiento, sí, pero ya quieres otro. Es inagotable. Sí, cambiaste de coche y luego otro y ya no es suficiente. Y mandé a la fregada 10 amigos y ahora otros 20 y ahora uno más. O sea, es imparable. Entonces, ese equilibrio de ser, está bien que tengamos aspiraciones de una mejor vida, claro, pero que eso es muy limitado. Nada más eso. Bien. Punto. Bien. Y pues creo que con eso podríamos ir cerrando. Sí, ¿no? Sí, Alan, sí, siento que es un diálogo, bueno, de entrada bendecido, Alan. No, padrísimo, quería clarificar. Gracias de corazón, infinitamente. No, gracias me siento privilegiada de poder tener esta comunicación contigo tan directa, siempre muy respetuosa, Alan, en todos los sentidos. Hemos pasado de diálogos de amigos a consejos. Tú me has dado consejos en momentos de mi vida cruciales. Y bueno, ¿qué te digo? En la Sangha de Querétaro te amamos cada vez que vas a dar clase y pues nos nutres con toda tu sabiduría, Alan. Entonces creo que este episodio devela, bueno, primero nos debe de dejar a todos muy picados de seguir hablando más. Entonces cuando no quieras. Te extrañe que a lo mejor te invite a otro episodio magistral. Cuando quieras. Y si tu productor Salvador me aguanta, pues
Sí. Pues bueno, dejémoslo como una semillita de Dharma, maravilloso. Alan querido. Y quiero invitar a la audiencia que, bueno, para quienes están escuchando este episodio, justo cuando sale con la luna nueva del sábado 16 de mayo, pues bueno, y quienes lo van a escuchar en los siguientes días, nada más que sepan que el jueves 28 de mayo, a las 7:30 de la noche, bueno, tarde, tiempo de Ciudad de México, tiempo del centro de México, vamos a tener pues otra plática contigo maravillosa, que bueno, yo la titulé Budismo para la Paz Genuina. Ya veremos cómo lo vamos conduciendo, Alan, y va a estar, esa sí va a ser por Zoom a través de la comunidad de Ayurveda Querétaro. Bien. Ya les dejaré en la descripción de este episodio pues un enlace para que puedan estar enterados, inscribirse incluso a la plática y todo. Jueves 28 de mayo, 7:30, Alan. Encantado. Quiero comentar que esta plática contigo surge porque ahora sí que Budas mediantes, Dios mediante, el 12 de septiembre nos vamos nuevamente a India con un grupo muy bello. Qué Somos lindo. 20 almitas que nos vamos a un peregrinaje espiritual, primero por el norte-noreste de la India. Y este año, Alan, decidí, y de ahí pues invité a la comunidad a tocar los lugares donde el Buda empezó la rueda del Dharma, giró la rueda del Dharma y donde el Buda se iluminó. Entonces vamos a Sarnath y vamos a Bodh Gaya y luego vamos al barrio de Bouddha en Katmandú, en Nepal. Y bueno, ese fue el pretexto, Alan, pero luego de ahí dije, no, esto hay que abrirlo a la comunidad. Entonces, pues agradecerte mucho y hacemos la invitación formal para esta plática. Muchísimas gracias, Carita, Salvador, que hizo posible todo esto ahí sorteando problemas técnicos. Sí. Y Angie, que está junto con Salva en toda la producción, gracias que por ahí anda también. Que pues, para tu audiencia sea algo que más que responder preguntas, más bien que genere más preguntas. Y yo siempre digo que si generó más preguntas de las que teníamos, está buenísimo. Pues sí, esa es la curiosidad sana, mi Alan, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, te agradezco infinitamente, Alan. Ahora sí que para quienes están en Casa Tibet, en México, sé que de repente se encuentran contigo por ahí en la Sangha. Y también, sí, pues bueno, está nuestra Sangha dorada, que es pues Casa Tibet, y tiene ahora sí que sanghas, ¿no? O pequeñas comunidades en todo el país. Pero bueno, finalmente el budismo aquí en China, en cualquier país de Asia o del mundo, así es nuestra inspiración. Alan, gracias. Gracias, Clarita, linda. Gracias infinitas, de verdad. infinitas, de verdad. Estoy feliz. Y bueno, me despido, claro. Gracias, Alan. Yo te veo la sonrisa. Los que nos van a escuchar solo nos escuchan, pero yo te estoy viendo sonriendo junto con Salva, con Angie, su servidora. Y pues bueno, eso, me quedo feliz. Gracias. Tashi Delek. Tanto en Ayurveda como en el Tantra, lo femenino no es debilidad. Es fortaleza, es poder creador, intuición, transformación y capacidad de dar vida o destruir los velos de la ilusión. Nos vemos en la próxima luna nueva con Dakini Skydancer. Una producción de Podcastera MX.